Al contemplar esta palabra, ciertamente viene a nuestra razón, a nuestro corazón, aquella imagen del hombre pecador que muchas veces subido en las tinieblas de ese mundo malsano, del pecado y de la muerte, termina por andar como ciego. Y al encontrarse con Jesucristo, luz de las naciones, su mirada es purificada y finalmente puede ver las cosas como son en realidad. De ahí, por ejemplo, que una de las bienaventuranzas dice: bienaventurados los que lloran porque serán consolados. San Agustín, comentando esa bienaventuranza, diría que esto sucede porque el hombre comienza a ver en cuánta podredumbre andaba, cuánta pobreza, cuánta tristeza, cuánta miseria era aquello en lo que gastaba su vida, y por eso llora su pecado, llora aquello que ha vivido, y esas lágrimas purifican también su corazón. Por otro lado, es esa pureza de mirada la que hizo que hombres como los macabeos, que hemos empezado a meditar en este día con este libro maravilloso, pudieran permanecer firmes en medio de un mundo que, como el nuestro hoy en día, le quería imponer un pensamiento único. Los griegos, cuando se expandieron, Antíoco Epífanes era un griego, cuando expandieron su reino, buscaban obligar a los diferentes pueblos a que asumieran sus costumbres y sus culturas. Y así proliferaron el politeísmo, Como sabemos, Zeus, Diana y todos estos dioses de los griegos fueron aquellos que quisieron imponerle a los judíos. Y hubo judíos que dijeron: ¿para qué nos vamos a poner a pelear? Mejor vivamos en paz, vamos a abrazar sus costumbres. Y esto también sigue muy vigente hoy en día en nosotros. Claro, ya no se impone desde el rey, digamos, sino que a veces a través de los medios de comunicación, a través de la presión social, a través de diferentes grupos de poder, a través de fuerza, de alguna manera que podemos llamar psicológica o de presión de grupo, quieren hacernos caer en esa estructura de pensamiento único. Esto es lo que tienes que creer. Si vives según el Evangelio, no, estás mal. ¿Y qué hacían en este momento? Les quemaban los libros de la ley a los judíos. Y así a nosotros también, De repente, usted empieza a hablar de promoción de la vida, de decir no al aborto, y hoy en día, por ejemplo, sube un video de esos, se lo bloquean. Habla usted de que las ideologías de género son una colonización cultural, le bloquea en internet sus páginas. De alguna manera sigue aún vigente esto. Sin embargo, nosotros siempre tenemos en mente que lo más provechoso para el alma es todo aquello que sea para el perdón de los pecados y la salvación y santificación de ella. Esta es una frase, una expresión de San Alberto Magno, a quien celebramos hoy. Se le llama Magno y Doctor Universal porque fue un hombre que se dedicó mucho al estudio, pero no solo eso, sino que en la época, como siempre, ¿verdad? Uno de un sacerdote no le es extraño que estudie teología y filosofía, que son como las áreas de profundización. Sin embargo, él se empezó a dedicar a la botánica, a la química, a diferentes ciencias naturales. Y por eso se le llamó el Doctor Universal, porque empezó a estudiar de todo. Y claro, ciertamente en su época no había el rigor científico ni los medios que hay hoy en día. Se basaba él en la descripción de los fenómenos que encontraba en la naturaleza. Pero él nos lleva a ver cómo entre fe y razón no hay dicotomía, sino que hay una gran armonía. Y en su sabiduría, con el paso de los años, él llegaba a ver esto. No hay nada que aproveche más al hombre que aquello que le sirva para el perdón de sus pecados y la santificación de su alma. ¿Y qué es lo que más le sirve al hombre para esto? La celebración y la comunión eucarística. Porque al final, ¿qué otra cosa buscamos sino prolongar en el cielo esto que hacemos ya aquí en la tierra? La Santa Eucaristía, nos enseña el Catecismo de la Iglesia, tiene diferentes frutos en nuestra vida. Acrecienta nuestra unión con Cristo, nos preserva del pecado mortal, nos purifica del pecado venial, aumenta nuestra caridad, nuestra capacidad de amar. La Sagrada Eucaristía forma la comunidad de los cristianos y particularmente nos hace ser cada vez más solidarios con el pobre y el necesitado. ¿Qué más podemos pedir? Y diría San Alberto Magno, parafraseándolo,
¿El cielo qué es? Sino prolongar lo que en la comunión sacramental realizamos. ¿Por qué diría él algo parecido? Porque el cielo no es otra cosa sino unirte cada vez más plenamente con tu Señor y Salvador, con Jesucristo. ¿Y qué es la comunión sino que Él viene a habitar a nuestro interior, se hace alimento para que nosotros vivamos de Él y lo llevemos tan dentro de nosotros que no nos podamos separar jamás de Él? Es maravilloso entonces contemplar cómo de la visión del Señor, del encuentro personal con Él, que me hace entrar en la conversión del corazón, abandonar una vida de pecado e incluso luchar en el día a día para no dejarme llevar por los pensamientos del mundo presente, sino para vivir según las categorías del Evangelio, yo descubra luego que en la celebración de la Eucaristía encuentro estos ricos tesoros que aprovecharán al perdón de mis pecados y la salvación de mi alma. Roguemos al Señor nos conceda la gracia en este día de aprender a contemplar con esta mirada, con esta fe, que es la fe de la Iglesia que nosotros nos gloriamos de profesar. Alabado sea Jesucristo.